Tomen sus asientos, por favor. Damos gracias a Dios porque estamos en el capítulo 9 del libro de los Hechos. Estamos en el capítulo 9 del libro de los Hechos. Hemos llegado al capítulo 9. Y pues vamos a comenzar con el versículo número 1 de Hechos, capítulo número 9. Bueno, este capítulo 9 entra, aunque ya se había mencionado antes, cuando apedrean a Esteban, en el capítulo número 7, se había mencionado el nombre de Saulo. Pero dice la Biblia que en Hechos capítulo 7 que era un joven al cual le fue puesto en sus pies la ropa del primer mártir de la iglesia. De tal manera que esta fue la primera impresión, el primer impacto, el primer, digamos, dentro de la obra del Señor, la primera semilla, podemos decir, que se siembra en el corazón de un apasionado joven, de un entusiasta joven, de un hombre que iba a ser parteaguas de la historia. Y leía en la mañana un comentario de un erudito, B.H. Carroll, mencionaba que a lo largo de la historia Dios ha levantado hombres como íconos, aunque muchos de ellos no eran creyentes, pero a partir de su vida Dios, en su soberanía, en sus propósitos, por ejemplo el descubrimiento de América, Herodes el Grande o cualquier otra figura a nivel mundial a lo largo de la historia, Dios ha levantado para llevar a cabo sus planes, sus propósitos. Y hermanos, el capítulo 9 debe llenarnos de entusiasmo, porque estaríamos comenzando a ver, aunque en el capítulo 7 ya de manera dentro de los propósitos de Dios, de alguna manera ya se ve el nombre de Saulo, pero en el capítulo 9 del libro de los Hechos, Lucas va a hacer que nosotros nos maravillemos no de Saulo, sino de Dios mismo, porque es la obra de Dios, no de Saulo, no de Esteban, no de Pedro, sino la obra de Dios. Y por eso nosotros tenemos que poner nuestra atención en el Dios al cual nosotros servimos, que podemos decir con toda convicción delante del Señor, que no es un Diosito que es una manera incorrecta de mencionar. Si usted decía Diosito Santo, no lo diga, porque no es bíblico, teológicamente es incorrecto. No tenemos un Diosito, no se le puede hablar de esa manera. Quizá usted lo hizo de manera sincera, pero es una manera equivocada de referirse al Dios soberano, que dice Apocalipsis es Rey de reyes y Señor de señores, quien debe recibir la honra, la gloria, el honor, la majestad, la magnificencia, porque ese es el Dios que ustedes y yo servimos, y cuál está en la Biblia. Por eso esta mañana vamos a ver precisamente la obra de un Dios soberano, y es precisamente el capítulo 9 que nos permite ver esto al respecto. En primer lugar, quiero decirles lo siguiente antes de leer el versículo número 1. Yo quisiera predicar, y yo predico esta mañana con total esperanza en el poder que tiene su palabra para salvar a un pecador. Y me encanta el versículo 1, la primera parte, porque comienza diciendo Saulo. Parece no decir nada, pero si usted comienza a leer el versículo número 1, dice respirando aún amenazas. Acuérdese, el capítulo 8 es Saulo asolaba a la iglesia, y la palabra asolaba, déjeme recordarle, era cual jabalí entraba a una viña, un viñedo, y lo hacía pedazos. Es un cerdo embravecido haciendo pedazos un hermoso huerto. Esa es la idea del original. Pero acá el texto bíblico nos dice que él respiraba aún amenazas. Él es el que había arrastrado a hombres, a mujeres. No tenía él ninguna consideración al respecto. Y es interesante que mujeres, lo cual significa que él no tenía piedad ninguna. Pero cuando dice la Biblia que Saulo respirando aún amenazas y muerte, literalmente significa bufaba cual bestia salvaje,
bufaba de enojo. Por eso predico con toda convicción, porque habrá alguien aquí que uno puede decir, este no va a cambiar nunca, esta persona así se va a morir. O alguien puede decir, mi esposo, ese no cambia, pero ni remojándolo en vinagre no se ensuaviza. O mi esposa. O sea, yo predigo con tal convicción en la palabra, hermanos, porque Dios puede hacer. Por eso es la obra de un Dios soberano, porque para Dios no hay imposibles para Él. No hay nada que no pueda hacer Dios. Dios todo lo puede, es el todopoderoso. Y es increíble cómo podemos admirar la obra de Dios en un hombre, cómo a través de Saulo, aquel que respiraba, bufaba de enojo. Él no le caían mal los hermanos, él odiaba a los hermanos. Pero no solamente odiaba a los hermanos, él hacía todo lo adverso hacia con los hermanos. Él no tenía un sentimiento adverso, él lo traducía en hechos. Así que dice la Biblia que respirando aún amenazas, él bufaba de odio y muerte contra los discípulos del Señor. Contra los discípulos del Señor. Vino al sumo sacerdote, algunos creen que era Caifás, y le pidió cartas para las sinagogas de Damasco. Él quería tener abierto cualquier camino para encontrar a los discípulos. Le pide cartas al sumo sacerdote para las sinagogas de Damasco, a fin de que si hallase algunos hombres o mujeres de este camino. Y la palabra camino, déjeme decirle, no significa calle. La palabra camino es sinónimo de discípulos. Si encontraba personas que estaban en el camino del Señor, en el camino de la cruz, en el camino del discipulado, es una manera de hablar de un discípulo. Si él encontraba personas en el camino, los trajese presos a Jerusalén. Y esto que sigue es sumamente sorprendente. Dice la Biblia, mas yendo por el camino. Qué interesante que él buscaba personas que estuviesen en el camino del Señor, pero él yendo en el camino equivocado. Él, cuando habla de camino aquí, sí se refiere a un camino, sí se refiere a una brecha, sí se refiere a un lugar de tránsito. Como él estaba yendo buscando personas que estuviesen en el camino del Señor, aunque estuviesen escondidos en las cuevas. Sin embargo, la Biblia dice, mas yendo por el camino. Eso significa que usted puede tener sus monumentales planes. Usted a lo mejor hace planes y dirá, bueno, me siento cómodo en la iglesia, me gusta la iglesia, pero sinceramente esto no es para mí. Esto vamos a dejárselo a la gente que no estudia mucho, a los pobres hermanos que no tienen estudio, a los que no tienen mucha ocupación, no tienen negocios. Pero yo, sí me gusta la iglesia, me cae bien hasta el pastor, no es relevante. Pero para mí las cosas de Dios, o sea, tomarlo en serio, en verdad, me gusta, hay buen ambiente. Si no está muy emocionado el pastor, predica 1 hora, está bien, los cantos están más ad hoc. Pero realmente yo entregarme a Cristo, eso es otra cosa. Pueden ser sus planes muy reservados, solamente usted lo sabe y Dios. Dice la Biblia, mas yendo por el camino, aconteció que al llegar cerca de Damasco, esos no eran los planes de Pablo, esos no eran los propósitos de Saulo, esas no eran las ideas de Saulo de Tarso, esos no eran sus sentimientos de Saulo, eso no era lo que quería Saulo, no eran los ideales, no eran las metas de Saulo, no eran todo lo que él había hecho como un piadoso judío, extremadamente piadoso. No era un saduceo que le faltaba carácter, era un fariseo celoso de Dios, conforme a la ley a la fe de sus padres,
Fue instruido a los pies de Gamaliel, la eminencia de su época. Era un religioso puntual, exacto, cumplía con sus tradiciones, no fallaba, era puntual, no fallaba a los cultos de su sinagoga. Quizá incluso es muy seguro que él pertenecía al Sanedrín. Así que Saulo no era tibio en su iglesia, permítame esta expresión, en su religión. Saulo era un apasionado de la religión, creía en Dios, sí, celoso de Dios, sí, pero no salvo. Dice el texto bíblico que yendo por el camino, aconteció que al llegar cerca de Damasco, repentinamente, no lo esperaba. Esta es la obra de Dios. Estos son los planes del Dios eterno, que están por encima de sus planes. Estos son los propósitos de Dios que están por encima de los propósitos suyos. Aconteció que al llegar cerca de Damasco, repentinamente le rodeó un resplandor como el Shekinah del Antiguo Testamento, como la misma transfiguración que vio Pedro y vio Juan. Un resplandor de luz del cielo, y cayendo en tierra oyó una voz que le decía, hermanos, esto no era plan de Pablo, no era plan de Saulo. Cheque por favor versículo 1. Él respiraba amenazas y muerte. Él odiaba a todo lo que tenía nombre o etiqueta de cristiano, discípulo, gente que seguía al Señor. Tenía su agenda, sus planes. Esto no era idea de Saulo. Él no estaba buscando la verdad. Él estaba en contra de la verdad. Y cae en tierra, y súbitamente no solamente está el resplandor de luz del cielo, que es lo que probablemente, lo más seguro es que él después de eso quedó ciego, y probablemente era el aguijón en la carne, lo cual los gálatas estaban dispuestos a sacar sus propios ojos, lo cual no había tal tecnología, pero estaban dispuestos, si fuera posible, los hermanos a sacar sus propios ojos y dárselos a Saulo para que él viera. Y Saulo dijo en la oración, o Pablo le había rogado 3 veces al Señor que le quitara el aguijón de la carne, y probablemente se refería al problema de vista que tuvo en este encuentro personal, de tal manera que cae en tierra, y además no solamente ve el resplandor de luz del cielo, sino que una voz que además le dice por nombre. Dios conoce el nombre de usted, conoce lo que hay en su mente en esta mañana, conoce si usted está aquí físicamente, pero usted está pensando en la comida de Vips. Sabe que acá está usted, pero a lo mejor está paseando allá en Progreso, su mente. Él sabe todo. Oye una voz del cielo que le dice por nombre, y le dice 2 veces, Saulo, Saulo. Una pregunta que solamente Dios sabe hacerla. ¿Por qué me persigues? ¿Por qué me persigues? Por eso yo decía en esta mañana que yo predico con tal convicción, con tal esperanza en el poder que tiene la palabra de Dios para salvar a un pecador. Creo firmemente que la palabra de Dios, el Santo Espíritu de Dios, por más incrédulo que seas esta mañana, por más que te propongas, por más que sigas luchando y tratando de resistir, esto no es para mí, cierres tus oídos, tiene tal poder la palabra de Dios para darle vida a un muerto espiritualmente. Lo creo con todo mi corazón. No es la habilidad del predicador, no lo son los argumentos teológicos o la manera carismática de un predicador. No, es el poder de la palabra, es el Espíritu Santo que puede convencer al pecador, aunque no sean tus planes, aunque no vaya de acuerdo con tu mentalidad. Por eso es la obra de Dios de manera soberana, porque Dios hace lo que Él quiere, como Él quiere, y para su misma gloria.
Él puede hacer con su palabra que un hombre muerto espiritualmente hablando, muerto, porque cada alma en este lugar, un día o ahora estuvimos muertos, dice Efesios 2:1, y Él os dio vida a vosotros. Él da vida a vosotros cuando estabais muertos en vuestros delitos y pecados. Cada alma un día fue un muerto espiritualmente. Quizá haya en esta mañana. Y eso no tiene que ver con que tengas 10 años en la iglesia. Eso no tiene nada que ver. Es que nací en cuna cristiana. No hay tal cuna cristiana. La cuna es cuna y se acabó. Por si no lo sabían. Que te lo compraron tus papás. Esa es otra cosa. No hay tal cuna cristiana. No existe. Porque todos aquí, invariablemente, todos aquí, un día estuvimos muertos en delitos y pecados. Un muerto no oye, un muerto no tiene capacidades, un muerto es materia ya. Solo la palabra del Señor que tiene poder para dar vida. Lázaro, ven fuera, y el cadáver en descomposición por el poder de la palabra de Cristo hizo que ese cuerpo descompuesto, las células, los tejidos volvieran a vivir. Hizo que el cadáver volviera a su espíritu, y el poder de la palabra hizo que el muerto saliera y luego volviera a comer. Denle de comer. Con trabajo salió el todo amortajado. Ahí está Saulo, muerto espiritualmente, totalmente muerto. Como cuando Dios le dice a Ezequiel: ve y predícale a esos huesos secos en gran manera. ¿Se puede imaginar? Se lo he dicho varias veces aquí, lo voy a volver a repetir porque viene al caso. ¿Qué habrán pensado de ese predicador? Está loco ese de plano. Sin embargo, Ezequiel fue y les predicó a esos huesos que estaban a punto de pulverizarse. Les predicó la palabra. No fue la habilidad del predicador, no fue la elocuencia del predicador, no fue los argumentos teológicos, fue el poder de la palabra, que tiene poder para hacer que un muerto escuche la palabra y darle vida, aunque no quiera. Eso es hermosísimo. Es totalmente esperanzador para nosotros los creyentes. Eso puede ser que el hijo que usted tiene, que usted dice, ese no se va a convertir. Dios tiene poder para convertir a esa hija, a esa oveja perdida, a esa bala perdida. Dios tiene poder para cambiar al esposo. Solo Dios tiene poder. Dios tiene poder para cambiarnos a nosotros mismos. Es su palabra. Creemos en un Dios soberano, no en un diosito. No hay tal guerra espiritual. Un hermano me dijo hace varios años: pastor, hay que orar más porque Dios está perdiendo la guerra. Se están yendo muchos al infierno y nosotros somos pocos. Entiendo la sinceridad de su preocupación, pero Dios no está peleando con el diablo, porque Dios es soberano. Dios no está peleando. Puedo decir que incluso el diablo sirve para los propósitos eternos de Dios. ¿Recuerde Job? ¿No acaso Dios le da permiso a Job para que haga ciertas cosas con el mismo Job? El diablo no hizo lo que él quiso. Es más, la misma muerte del Señor, eso no se le escapó de las manos a Dios. Es el Dios soberano. Judas no se salió con las suyas. Poncio Pilato no se salió con las suyas. Los mismos soldados que echaron suertes, ellos cumplían la profecía sin saberlo. Poncio Pilato
y todos los hombres estaban cumpliendo Salmo 2. ¿Por qué se amotinan las gentes? ¿Por qué piensan cosas vanas? Se unieron contra mi ungido. Dios que servimos es un Dios soberano. No hay tal guerra espiritual. Él es el rey, nosotros sus siervos. Él hace su voluntad aquí en la tierra, en el cielo. Jesús no está peleando con el enemigo. Él está reinando. Por eso Él tiene poder para dar vida. Es mi esperanza en la palabra del Señor, que puede dar vida a un muerto, puede darle la vista al ciego espiritualmente, puede hacer de un hombre esclavo del pecado, hacerlo libre. Y conoceréis la verdad y la verdad os hará libres. A un enemigo de Dios, porque Saulo era enemigo de Dios, ¿o no? ¿No sabéis que la amistad del mundo es enemistad contra Dios? Cualquiera pues que quiera ser amigo del mundo se constituye enemigo de Dios. Saulo era un enemigo de Dios. Saulo amenazaba, respiraba, bufaba odio contra los hermanos de la iglesia. Dios puede hacer que una persona que se considera viva, como en la iglesia de Apocalipsis, tú tienes nombre de que vives. Una iglesia que Dios le dice, tú tienes nombre de que vives y estás muerto. Una iglesia que era activa, la iglesia. No era una iglesia fría, tenía muchas actividades, tenía muchos proyectos, pero la gente pensaba que era una iglesia viva, se congregaba la gente. Tienes nombre de que vives, estás muerto. Pareces cristiano, te llaman cristiano, estás muerto. Pero con toda convicción, la palabra de Dios puede dar vida a esos muertos. Por eso es un Dios soberano, es el Dios omnipotente al cual servimos. Da vida a los muertos. Lo que para los hombres es imposible, para Dios es posible, dado que no hay nada que sea imposible para Dios. Ahora déjeme regresar al pasaje. ¿Usted cree que algún creyente consideraba, si le hubieran preguntado, si hubieran hecho una encuesta en la iglesia primitiva, y hubieran hecho solamente una pregunta, y hermanos, hacen un sondeo, ¿cuántos de los que estamos aquí creen que Saulo se va a convertir? Antes de Hechos 9. Pues ese es el que votó para que apedrearan a Esteban. Es el Saulo que asolaba la iglesia como un jabalí embravecido, como una bestia salvaje, haciendo pedazos el viñedo. ¿Ustedes creen que se va a convertir Saulo? ¿Creen que ese fulano se va a convertir? Yo creo que la iglesia primitiva nunca pensó que Saulo se iba a convertir. Jamás. Su respiración era como un animal que se encontraba excitado por su presa a punto de matar. Saulo utilizó todos los recursos hasta donde a él le fuera posible alcanzar. Los propósitos de Saulo no estaban a la deriva, estaban bien definidos y claros. No había ninguna duda al respecto de lo que él quería hacer. Él quería erradicar a todo lo que se llama cristianismo. Él quería que desapareciera el nombre de Cristo. Pero finalmente nada salió como Saulo había planeado. Salió todo de acuerdo a los planes eternos de Dios. Es Saulo que escribe casi 2/3 del Nuevo Testamento. Es ese hombre embravecido, con un corazón no regenerado, con una mente pecaminosa que quería matar a todo creyente. Es donde Dios exalta su obra, los impensables. Podemos decir, Dios frustró los planes de Saulo, los frustró totalmente.
Por eso el Evangelio es esperanzador sumamente. Y siempre quedaremos sorprendidos por el Evangelio, porque el Evangelio es poder de Dios para todo aquel que cree, al judío primeramente y también al griego. No me avergüenzo, decía Pablo, del Evangelio, porque es poder de Dios. Si el Evangelio alcanzó a Saulo, puede alcanzar a cualquiera de los que están aquí esta mañana. De tal manera que usted y yo reconozcamos que en la salvación solamente Cristo merece la gloria. Como el Salmo 115 dice, no a nosotros, oh Señor, no a nosotros, sino a tu nombre la gloria. ¿Hay motivo de que gloriarse cuando somos salvos? ¿Quién recibe la honra en la salvación? Es Dios. ¿Quién recibe la alabanza en la salvación? Es Dios. Pero también esta es la evidencia, el capítulo 9, la evidencia contundente de que nadie busca a Dios. Eso dice el capítulo 3 de Romanos. No hay quien entienda, no hay quien busque a Dios. No hay, es un absoluto. No hay, aunque alguien dirá, pero si es que hay personas que van a las iglesias van buscando quizás a su tipo de Dios, a su un traje a la medida. Pero no hay en el fondo quien busque al Dios verdadero, al soberano de entre los dioses. No hay quien busque a Dios, y no hay quien busque a Dios. Pablo está citando uno de los salmos. Dice, en hecho en su corazón no hay Dios, no hay quien busque a Dios. Pablo cita el salmo, no hay quien busque a Dios, no hay quien entienda, no hay ni siquiera uno que busque a Dios. Este texto bíblico además es una evidencia de que a menos que Dios intervenga en el corazón humano, no hay quien entienda. Saulo no solamente era un muerto espiritualmente hablando, también era un enemigo de la cruz de Cristo. El mismo Pablo en Filipenses capítulo 3 versículo 18, Filipenses capítulo 3 versículo 18 dice lo siguiente: porque he aquí andan muchos de los cuales os dije muchas veces, y aún ahora lo digo llorando, que son enemigos de la cruz de Cristo. Años después, en la cárcel, él escribe de otros como él, que eran enemigos de la cruz de Cristo. Saulo es la evidencia de lo que hay en cada corazón. En algunos el rechazo es más evidente, como Saulo, pero en otros es mayor el disimulo. Uno puede disimular realmente que es creyente. No es tan difícil después de venir un tiempo a la iglesia y repetir ciertas frases para una oración. No es tan difícil venir a un culto el domingo en la iglesia. No es tan difícil incluso aprenderse una alabanza como Simón el mago, que estudiamos en el capítulo 8. Parecía cristiano, se oía cristiano, se bautizó, no era cristiano. Pero algunos pueden disimularlo, otros como Saulo, el rechazo era evidente. Pero de todas maneras, sea que uno lo disimule, que es creyente, o sea que uno de plano diga de manera deliberada, yo no me he entregado a Cristo, yo no me he arrepentido, con mi vida no se metan, por favor. De todas maneras, rechazo es rechazo. A usted le pueden disimuladamente rechazar, ¿no? O de manera deliberada rechazar. Da lo mismo, rechazo es rechazo. Ahora la pregunta es que Saulo no sabía acerca del Evangelio. No estaba más fresca la muerte y la resurrección de Cristo, que él no había escuchado ese mensaje, que él no escuchó el sermón de Esteban en el capítulo 7. ¿Qué acaso no se cree que él incluso llegó a deliberar con Esteban, pero no le pudo ganar un solo debate? Porque Esteban no solamente conocía las escrituras, Esteban estaba lleno del Espíritu Santo. No solamente ganó un debate, Esteban ganó la muerte.
Claro que Saulo sabía del Evangelio. Claro que Saulo sabía de la resurrección. Claro que Saulo sabía acerca de Cristo. Pero Saulo estaba muerto espiritualmente. Pero Saulo estaba ciego espiritualmente. Primera Corintios capítulo 4, versículo número 14. Nos dice lo siguiente. Déjeme corroborar la cita. Es capítulo 2 de 1 Corintios, versículo 14. 1 Corintios 2, versículo 14. Gracias a los hermanos que a veces yo me equivoco de cita y me dicen, pastor, creo que le faltó el capítulo, no era, ok, pero este sí. 1 Corintios 2, versículo 14 dice, pero el hombre natural, que en la versión más antigua de la 60 dice el hombre animal, vea que dice la Biblia, el hombre natural, un inconverso, uno que no es creyente, no percibe las cosas que son del Espíritu de Dios. Yo pregunto, ¿Pablo acaso entendía las cosas que son del Espíritu de Dios? Él mismo está escribiendo, porque para él son ¿qué? Hermanos, si alguien aquí no es creyente, lo que estamos haciendo para él es una locura. En su mente quizás, está loco el pastor. Y los hermanos también están locos todos. Y sabe que no lo negamos, en el sentido que la predicación es locura. Y para un inconverso, los creyentes somos locos, porque para él, dice, son locura el Evangelio y no las puede entender. Un inconverso, por eso usted cuando evangeliza, yo evangelizo, no entiende el Evangelio. Pero ¿sabe qué, hermanos? Dios no nos mandó a convencer a la gente, nos mandó a predicar el Evangelio, de tal modo que el que hace el milagro es Dios. Uno siembra la semilla, le pone abono, la riega, pero yo no puedo hacer que germine la semilla. El hombre natural no percibe las cosas que son del Espíritu de Dios, porque para él son locura y no las puede, esto es interesante, subráyelo allá o tome nota, no las puede, es otro absoluto, no las puede entender, porque se han de discernir espiritualmente. Un hombre inconverso no puede entender el Evangelio si Dios no interviene. Ahí está Saulo, que no sabía de la ley, hermanos. Saulo sabía trozos enteros del Antiguo Testamento, pero no había entendido el Evangelio. Se sabía de memoria infinidad de versículos bíblicos, más que quizás que nos juntemos todos a citar, más que usted y yo sabía Saulo de memoria, pero no había entendido el Evangelio. Segunda Corintios capítulo 4 versículo 14 dice la Escritura, en los cuales el Dios de este siglo cegó el qué, el entendimiento de los incrédulos, para que no les resplandezca la luz del Evangelio de la gloria de Cristo, el cual es la imagen de Dios. El que escribe esto sabe lo que está diciendo. Por eso él perseguía, por eso él bufaba de odio, por eso él respiraba aún amenazas y muerte contra los discípulos del Señor. Sabía de la ley, pero no había entendido el Evangelio. Fue Dios quien intervino. Y Dios ha intervenido en la vida de muchos de los que estamos aquí. Y solo Él puede intervenir. Por lo cual podemos decir, Saulo no buscó a Cristo. Cristo buscó a Saulo y le halló. Esto tiene lógica. No hay quien busque a Dios. Usted no está buscando a Dios.
Dios le ha buscado a usted, Dios me ha buscado a mí, me ha encontrado. En el día de hoy tenemos una frase muy conocida. No es que esté mal, pero hay algo más profundo. ¿Cuántos ya aceptaron a Cristo? Podemos decir amén, pero bíblicamente hablando, Cristo nos aceptó a nosotros. Somos aceptos en el amado. Yo no soy el centro, es Cristo el centro. Él me aceptó. Esto es más profundo. No estoy diciendo que está mal, yo acepté a Cristo, pero más profundamente Él me aceptó. Vea Hechos 9. Cristo buscando a Saulo. Saulo, Saulo, ¿por qué me persigues? Otra pregunta, ¿qué vio de bueno Cristo en Saulo? ¿Qué vio de bueno? ¿Había algo bueno en Saulo antes de? ¿Qué ve de bueno Dios en ustedes y en mí antes de? Nada. Todas nuestras justicias, todas nuestras obras son como un trapo indeseable, un trapo inmundo. Todo lo que usted se porta bien, todas sus buenas obras a Dios sin Cristo lo ve como un trapo donde se cubría la lepra de los hombres, un trapo inmundo. Eso ve Dios. ¿Qué vio Dios en Saulo? Un enemigo de la cruz. Fue Saulo que analizó, dijo, bueno, creo que me estoy portando mal, creo que soy muy severo con los cristianos, creo que voy a pensar cambiar un poco. ¿Eso hizo Saulo? No está en la Biblia. No, eso hizo Saulo. ¿Sabe cómo se llama esto, hermano? Se llama gracia. Dios tuvo gracia con Saulo. Por eso, hermanos, el evangelio es sumamente esperanzador, porque usted y yo podemos decir cómo se va a convertir esta persona. Esta persona no se va a convertir con nada, pero Dios puede hacerlo. Dios puede traer a sus pies a quien Él quiere. Es la obra de Dios. Es en ese Dios que hemos creído y confiado. Él lo ha hecho con estas personas que somos nosotros, a los que no buscábamos a Dios, a los que no teníamos en nuestra agenda servir al Señor, y Él ha tenido misericordia de nosotros. 1 Timoteo capítulo 1 versículos 13 y 14 dice, mismo Pablo dice, habiendo yo sido antes blasfemo. O sea, es Pablo confesándole a ustedes y a mí esta mañana lo que él era antes, un blasfemo, perseguidor. Vean, tenían claro lo que él hacía, e injuriador. Por eso yo quiero creerle a Dios que Dios puede hacer que cualquier persona, por más dura que sea esta mañana, Dios puede romper ese corazón, hacer que sea de carne. Dios lo puede hacer, hermanos. No deje de orar por su hijo, no deje de orar por su hija, por su esposa, por su esposo. Dios, para su misma gloria, puede salvarlo. Usted hablemos la palabra, Dios va a hacer como martillo que golpea la piedra. Dios puede hacer ese milagro de verdaderamente hacer un alma salva por la gracia de Dios. Solo Él lo puede hacer. Habiendo yo sido antes blasfemo, perseguidor e injuriador, mas fui, vea que dice Pablo, mas fui recibido a misericordia, porque lo hice por ignorancia, no sabía lo que hacía, por incredulidad, no creía el evangelio, pero fui recibido a misericordia. Pero la gracia de nuestro Señor fue más abundante con la fe y el amor que es en Cristo Jesús. La gracia más abundante. Ese es el Dios que servimos,
Un Dios que puede hacer lo imposible, puede dar vida a los muertos espiritualmente. En segundo lugar, la gracia es mayor que la incredulidad. Versículos 5 y versículo 6. Hechos capítulo 9. La gracia es mayor que la incredulidad. Él dijo: ¿quién eres, Señor? Le había dicho en el versículo 4: Saulo, Saulo. ¿Qué acaso el Señor no pudo haberle mandado fuego para que quemaran a este perverso hombre, al enemigo de la cruz de Cristo? ¿No era justo eso? Dígame si no era justo. Dios no es injusto, hermanos. Voy a decir lo que dije en clase: lo justo de Dios es mandarle a todos ustedes y a mí por los siglos de los siglos en el infierno. Eso es lo justo de Dios. ¿Sabe cuál es la misericordia de Dios? Es que a pesar de que debemos estar todos en el infierno, Dios tuvo misericordia con nosotros, y por su soberana voluntad Él tuvo misericordia y nos salvó. Es el Dios glorioso que servimos, el omnipotente Dios que tuvo misericordia. Lo justo es que todos vayamos al infierno. No hay injusticia en Dios. Lo justo es que todos, y Dios seguiría siendo bueno, santo, justo, de amor, el Dios de gracia, Dios de misericordia, es que nos salva. Saulo, Saulo, ¿por qué me persigues? Qué manera tan dulce en este milagro, qué manera tan hermosa, qué trato. Por eso la gracia es un favor no merecido, pero la gracia también es que Dios nos trata mejor de lo que merecemos. Gracia es que Dios nos trata a ustedes y a mí mejor de lo que merecemos. Jeremías en su libro de Lamentaciones dice: por la misericordia de Jehová no hemos sido consumidos. Nuevas son cada mañana, grande es su fidelidad. Y la gracia es, no sé cuántos ya fueron a Progreso últimamente, pero es como, usted va a Progreso. Los que estamos aquí no tenemos la dicha de ir siempre, o casi nunca, pero usted va a ver ola tras ola tras ola. No cesan las misericordias, la ola. Así era misericordia. Parece ser que ya se gastó la gracia. Parece que la misericordia para usted y para mí ya se acabó, y de repente nueva amanece y Dios bendice. Y Dios tiene misericordia de ustedes y de mí. Eso es la gracia. Ahora bien, regresamos al versículo 5. Él dijo que: ¿quién eres, Señor? Este versículo es para subrayarlo realmente. Y le dijo: yo no puedo entender este pasaje bíblico en el sentido de que debe hacerle pensar a usted. Imagínese a Saulo persiguiendo a los discípulos de Cristo, estando contra Cristo. Imagínese el shock, más que shock, el escuchar, porque hasta ese momento la luz resplandeciente le llaman por nombre: Saulo, Saulo, ¿por qué me persigues? Claro que él ya, por eso dice la Biblia que temblando: ¿quién eres, Señor? Y mire que dice el Señor: yo soy Jesús a quien tú persigues. Te estás haciendo daño tú mismo, Saulo. Dura cosa es como agarrar un aguijón y clavártelo tú mismo. Saulo, ¿por qué me persigues? O sea, usted está haciendo algo en contra de una persona, y resulta que esa persona le está haciendo un bien a usted. Humanamente hablando, sería muy vergonzoso para nosotros, humillante. Pero eso no es una persona cualquiera, es el Dios verdadero que buscó a Saulo, le encontró. Oye, Saulo, ¿por qué me persigues? Te estás haciendo daño. ¿Quién eres, Señor?
escucho tu voz. Yo soy Jesús a quien tú persigues. Por eso el versículo 6 dice, él temblando y temeroso dijo, Señor. Usted está viendo la conversión de Saulo. Esa palabra Señor no tiene la connotación del día de hoy. Hoy podemos decirle a un Señor a una persona casada, es un Señor. O una persona adulta, además de ser hermano, es un Señor. Y hasta ahí no pasa nada. Pero en el tiempo en que se escribe el Nuevo Testamento, la palabra Señor tiene la idea de un esclavo hablándole a su amo. Entonces cuando Saulo le dice a Cristo, Señor, está diciendo a partir de ahora, a partir de este momento, no más. ¿Qué quieres que yo haga? Y el Señor le dijo, levántate y entra en la ciudad y se te dirá lo que debes hacer. Queridos hermanos, estamos viendo que Dios ya había obrado en la vida de Pablo. Pablo fue testigo de varios milagros en ese momento. Estoy seguro que la pregunta le hizo pedazos, hizo triste el corazón endurecido. Pero al mismo tiempo Dios hizo ese corazón de piedra, Dios lo hizo de carne. ¿Qué acaso no eso dice Ezequiel 36:26? ¿Sabe por qué respondemos al Evangelio? No respondemos porque somos muy listos. No respondemos al Evangelio porque somos muy abusados. Porque tenemos la gran capacidad para decidir. No, dice Ezequiel 36:26, os daré corazón nuevo y pondré espíritu nuevo dentro de vosotros y quitaré de vuestro corazón de carne el corazón de piedra y os daré un corazón nuevo. ¿Sabe por qué respondemos al Evangelio? Por la obra poderosa de Dios cambiando un corazón de piedra y hacerlo de carne. Y eso hace que nosotros digamos, Señor, ¿qué quieres que yo haga? Me rindo. No voy a pelear más contra ti. No voy a rebelarme más. Es como Juan capítulo 1 versículo 5, la luz en las tinieblas resplandece. Al fin llegó la luz a la vida de Saulo y las tinieblas no prevalecieron contra ella. Además, la única pregunta que pudo hacer, dado que se le había señalado su pecado, ¿por qué me persigues? ¿Por qué estás contra mí, Saulo? La única pregunta que pudo hacer Saulo es, ¿quién eres, Señor? Esto no solamente expresa un deseo de saber quién era una pregunta de un hombre totalmente desarmado. Esto recuerda lo que dice Apocalipsis 6:17, porque el gran día de su ira ha llegado y ¿quién podrá sostenerse en pie? Además que yo soy corresponde a la manera de hablar del Padre. Yo soy el pan de vida, yo soy el camino, yo soy la verdad. Y sin embargo, usted puede ver en este pasaje bíblico que Dios no lo trató con ira, lo trató con gracia. Saulo no merecía ese trato. Saulo merecía quizá que vengan 200 rayos sobre su vida y ¡pah! Saulo debió merecer que se abriera la tierra y que cayera el infierno. Saulo mereció que un ejército celestial lo agarrara y lo hiciera pedazos. ¿No lo merecía Saulo? Mataba a los hermanos. Pero Dios es más poderoso, la gracia es más poderosa, es más grande que nuestra incredulidad. No, Mateo capítulo 12 versículo 30 dice, el que no es conmigo contra mí es, y el que conmigo no recoge desparrama. Si no estás con Cristo, eres un enemigo de Cristo esta mañana. Si no eres salvo, estás contra Cristo, contra el Evangelio. Eres un enemigo del Evangelio. Te constituyes en enemigo de Dios. A menos que la gracia del Señor intervenga esta mañana
y opere en tu corazón de piedra y lo haga de carne. De manera aplicativa, déjenme decirles algo, mis queridos hermanos, esto es para cada uno de nosotros. Escúchenlo bien. De vital importancia es esta mañana amar a los hermanos. Porque amar a los hermanos es amar a la iglesia. Amar a la iglesia es amar a Cristo. ¿Sabe? ¿A quién perseguía Saulo? A los hermanos. ¿Y que los hermanos no eran la iglesia? ¿Y por qué Cristo le dice, oye, ¿por qué persigues a mi iglesia? ¿Qué me persigues? Escuche la lógica. Si usted no ama a los hermanos, no ama a la iglesia. Yo diga lo grave de esto. Si usted no ama a la iglesia, no ama a Cristo. Hay algunas ideas erradas, voy a terminar con esto, que han permeado en la iglesia, que son fatales. Yo no vengo por los hermanos, vengo por Cristo. ¿Lo has escuchado alguna vez? Ay, en la iglesia son muy hipócritas, todos son hipócritas. Bien dijo John MacArthur, hay lugar para uno más. Ay, es que en la iglesia todos son hipócritas, hay lugar para uno más. Pero esas ideas son erradas, no son bíblicas. Es un egoísmo disfrazado de humildad. Yo no vengo por los hermanos, yo solamente vengo por Cristo. Otra idea equivocada es, a mí no me interesa qué digan los demás de mi vida, yo estoy bien con Cristo y es suficiente. Es antibíblico. Tú es antibíblico. Debería interesarle qué piensan los demás, dado que son nuestros hermanos. Si alguno dice que ama a Dios y aborrece a su hermano, es homicida. ¿Qué, pastor? Eso dice la Biblia. Pero es que usted no sabe lo que me hicieron. Bueno, no dice eso la Biblia. Si alguno cree en Cristo, ame también a los hermanos. Usted no puede creer en Cristo y no amar a los hermanos. Invariablemente, indistintamente, lo que sea. Eso es bíblico. Cristo habló a Saulo y dijo, ¿por qué me persigues? Si usted no ama a los hermanos, no ama a la iglesia. Si no ama a la iglesia, no ama a Cristo. Pero si usted ama a los hermanos, ama a la iglesia y ama a Cristo. Porque el que no ama a los hermanos, es lo que está diciendo Saulo, ¿por qué me persigues? Saulo estaba persiguiendo a los hermanos, estaba persiguiendo a la iglesia, y Cristo dijo, a mí me estás persiguiendo. Finalmente, puedo decir lo siguiente, termino con esto. Nuestro Dios soberano puede hacer que se conviertan los hombres menos impensables por el poder de la palabra de Dios y por el poder del Santo Espíritu de Dios. Número 2, su gracia es mayor que la incredulidad. Así que confiemos en el Dios soberano. No dejemos de suplicar, no dejemos de orar que Dios haga un milagro de cambiar el corazón más duro que existe a esta iglesia. Dios tiene poder. Dios pudo levantar de entre los huesos secos a un gran ejército. Dios pudo levantar a Lázaro de entre los muertos. Dios pudo cambiar a Saulo, al perseguidor de la iglesia. Es el mismo poder del evangelio que puede cambiar a los hombres en este día, en este tiempo, para su misma gloria. Ese es el Dios soberano al cual servimos. Que Dios les bendiga.